Buenas, nuevo episodio. Hoy quiero hablar de un tema que no tiene tanto que ver con lo que yo suelo subir. O sea, no va a ser algo tal vez tan reflexivo. Al final vamos a reflexionar un poco. Voy a reflexionar un poco sobre esto, pero principalmente es algo más científico. Esto también me gusta mucho. Yo estudio biología, entonces imagínense que esto a mí me gusta, por más que yo a veces hablo de que no soy tan fan de la ciencia dura y de ser, no soy tipo ver para creer, no, la verdad que no soy tan de ese palo, pero a la vez me gusta muchísimo, así que es como que tengo esas dos facetas adentro mío y hoy me dieron ganas de hablar de algo plenamente científico, biológico molecular. Yo estoy estudiando este cuatrimestre biología molecular y la primera clase fue de ácidos nucleicos. Y bueno, básicamente me encantó y lo quiero compartir acá. Voy a introducir un poco qué son los ácidos nucleicos. La verdad que no creo que sea necesario profundizar demasiado, tampoco es que yo sepa muchísimo, pero voy a cortar un poco todo porque el objetivo del episodio va a ser otro. No es informativo, no es solamente informativo. Entonces, los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Un polímero es algo conformado por muchas unidades que se llaman monómeros. En este caso, los monómeros son los nucleótidos. Entonces, es un polímero, es una cadena muy larga, una molécula grande formada por moléculas más chiquititas que son los nucleótidos. Los nucleótidos están formados por tres cosas básicas que no importan. Cuestión: en 1928 un señorito llamado no sé cuánto Griffith, el apellido es Griffith, se puso a experimentar con unos ratones, pobres ratoncitos. Voy a hablar por ahí sobre polémica, ciencia, avance científico, pruebas en animales en algún momento, pero no es el objetivo de este episodio. Y lo que hizo fue inyectarle ciertas bacterias. La verdad que no me acuerdo bien específicamente qué es lo que estaba tratando de investigar en primer lugar. Tal vez era esto que vamos a hablar ahora, pero la cuestión es lo que terminó pasando. Cuestión que lo que usó, lo que le inyectó a estos ratones era una cepa S de bacterias y una cepa R. Cepa S viene de smooth en inglés, haciendo referencia a liso, y esas bacterias tenían una capa de polisacáridos y gracias a esta capa o esta cápsula que recubría a los neumococos, a las bacterias estas, eran capaces de eludir la acción del sistema inmune del ratón, ¿sí? Por este recubrimiento que tenían, lo cual la volvía patógena a esta cepa, a este tipo de bacterias, a esta cepa de bacterias eran patógenas gracias a esa cápsula que tenían. En cambio la cepa R de rugoso, no sé cómo será en inglés, Row, no sé, no tenían esta cápsula. Entonces el sistema inmune del ratón era capaz de atacarlas a estas bacterias y degradarlas. Primera cosa a aclarar es que todos los ratones con los que experimentó, porque fueron un montón, o sea, eran distintos ratones pero todos de la misma especie. Entonces no entra la variable de tipo de organismo o lo que sea, y no es que actúan diferente las bacterias en cada uno de los ratones porque son diferentes, no, son prácticamente el mismo ratón. Lo importante es lo que viene ahora. El tipo le inyecta bacterias de la cepa R, rugosa, la que no tiene la cápsula. Cepa R es la no patógena, o sea, es la buena, si quieren verlo de alguna manera. Entonces el ratón no muere. El sistema inmunológico del ratón ataca a esas bacterias y el ratón vive. Bueno, cuando le inyecta la otra cepa de bacterias, la patógena, el ratón muere. Corta. Hasta acá es bastante básico, bastante obvio todo. Pero ahora lo que hizo el tipo fue calentar la cepa S, la cepa patógena, a 60 grados, se la inyectó al ratón y sobrevivió. O sea, básicamente, ¿qué hizo? Mató a esa cepa patógena, mató a las bacterias patógenas y después las inyectó, y al entrar muertas no hicieron nada. Y esto es re lógico. Si quieren profundizar un poquitito más en por qué muere al calentarse, lo que está logrando al elevar la temperatura es degradar ciertos enlaces que le dan la identidad o la vida a la bacteria. Bueno, en nosotros, por ejemplo, nosotros estamos bien más o menos a 36, 37 grados, después nos empieza a subir la temperatura, 38, 39, 40, tenemos fiebre. No conozco algún caso en el que la fiebre sea mucho más que eso, pero bueno, básicamente no es nuestra temperatura. Moriríamos porque no estamos preparados para eso. Y sí, todo tiene una explicación molecular de qué pasa con todo lo que nos conforma al estar siendo sometidos a una energía que no son capaces de soportar estas uniones moleculares, que bueno, en este caso la energía que se utilizó fue otorgada en forma de calor. O sea, químicamente lo que pasa es que estas moléculas están enlazadas entre sí por fuerzas intermoleculares que no son demasiado fuertes. Hago comillas porque bueno, es todo muy relativo. Entonces con un cambio como este es fácil romper esos enlaces. Y de alguna manera al hacer esto lo que se está haciendo es desactivar al organismo
que ellos conformaban, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo que se usa mucho que es el hidrógeno. El hidrógeno en la temperatura en la que estamos acá, el hidrógeno 2, H2, se mantiene como gas y es una molécula en sí misma, pero qué sé yo, en el Sol lo que tenés es átomo de hidrógeno y átomo de hidrógeno, porque no soportan toda la energía que le está entregando el Sol. Lo que les otorga es muchísima energía cinética, muchísimo movimiento, y al moverse tan rápidamente los átomos nunca van a poder encontrarse con una velocidad que les permita mantenerse unidos, sino que más bien va a ser como que hacer todo un desastre de átomos de hidrógeno. En cambio, acá en la Tierra, la temperatura que tienen, la energía cinética que están teniendo gracias a esa temperatura que se les está entregando, es óptima para mantenerse unidos como moléculas. O sea, es estable esa unión. Bueno, a su vez sabemos que las moléculas están formadas por uniones de átomos, como hablé recién del hidrógeno, por ejemplo, que esas uniones sí se llaman uniones covalentes y son muchísimo más difíciles de romper, se requiere más energía. Bueno, eso no es lo que está pasando en el ratón. Lo que está pasando acá es que una molécula se separa de otra molécula, y una molécula es unión de átomos. Esos dos átomos, o 3 o millones de átomos que conforman una molécula, no se están separando. Lo que se separa es una molécula de otra. Eso es lo que se está logrando al calentar a 60 grados la bacteria. Y ahí está perdiendo la identidad, aquello que le daba vida a las células de la bacteria. Bueno, entonces la cepa patógena murió porque al inyectársela al ratón, este vivió. Esa es la única prueba que se tiene de que esa cepa está desactivada, ¿no? Cuando el tipo se fija dentro del ratón, no tenía nada. O sea, sí, lo abrió y no tenía esa bacteria por ahí dando vueltas. O sea, fue degradada básicamente. Pero ahora agárrate Catalina, porque pusieron un lisado, una sopa, digamos, un montón de bacterias muertas de la cepa patógena, la mezclaron con la cepa no patógena, la buena, en un tubo de ensayo, y se la inyectaron al ratón. Ahora, ¿qué dice la intuición? Algo que no hace nada, algo no patógeno, más algo sí patógeno, pero que está muerto, que ya vimos que al estar muerto, desactivado, no genera absolutamente nada, que provoca nada. O sea, algo no patógeno más algo patógeno pero muerto, se le inyectas al ratón y vive. Pero el ratón muere. ¿Qué carajo pasó? Frenen el video, traten de descifrar qué carajo pasó y bueno, yo continúo. Tal vez que haya hablado de ácidos nucleicos, de ADN y etcétera, les dio una pista. Pero la cuestión es que cuando abrían al ratón para ver qué cepa, qué bacterias tenía, era la cepa patógena. O sea, rebobinemos un poco. Le pusieron la patógena muerta, que cuando lo habían hecho solo, o sea, cuando le habían puesto solo la patógena muerta, no estaba adentro del ratón, estaba degradada. Cuando le pusieron la no patógena, no la abrieron porque siguió vivo y, digamos, iba a estar degradada. Cuando mezclaron la patógena muerta y la no patógena, lo que había adentro era la patógena y viva, porque había matado al ratón. Yo lo primero que se me ocurrió pensar, cuando el profe nos dijo qué pasó acá, fue que de alguna manera la cepa patógena extrajo la vida de la no patógena. O sea, no así literal, pero que de alguna manera la patógena todavía tenía algo de vida o funcionaba de alguna manera y se quedó algo de la cepa no patógena para sobrevivir. Pero nada que ver. Lo que pasó fue lo siguiente. En el momento en que las dos cepas fueron mezcladas en el tubito de ensayo, lo que ocurrió fue una transformación, o sea, una alteración genética que resulta de la absorción directa, incorporación y expresión del material genético exógeno que se encuentra en el ambiente y se introduce a través de la membrana de la célula. O sea, las moléculas de ADN de las células de las bacterias muertas, las patógenas, de algún modo se incorporaron a las células vivas de las bacterias no patógenas y comenzó a replicarse, transcribirse y traducirse esta información genética. Lo estaban haciendo aunque habían muerto ese ADN, el ADN de las células muertas de la bacteria muerta, se estaba replicando en otro hospedador básicamente. Digamos, se dirigió de alguna manera, atravesó la membrana celular de las bacterias vivas, no patógenas, y empezó a replicarse ahí. Y claro, literalmente lo que permite identificar una cosa de la otra es su información genética. Que dicho así parece re obvio, pero tipo entiende que son todas moleculitas que se disponen en el espacio de alguna manera en específico y ya está. Y que el conjunto de esas cosas da cosas a su vez cada vez más grandes que en realidad son recontra ínfimas y que es el conjunto de infinitas de esas cositas las que nos conforman a nosotros. O sea, no es que nosotros tengamos esas cosas adentro, es que somos un conjunto de millones de esas cositas que macroscópicamente se manifiesta como un ser humano, un elefante, un perro, una planta, etc. Lo que me flashea muchísimo también es que algo que estaba muerto fue capaz de propagarse. O sea, no se
propagó, pero el proceso de replicación del ADN, el ADN, la información genética, buscó la manera de seguir llevando a cabo su función, solamente que en otro hospedador, por decirlo de alguna manera, o en un medio que le fuera óptimo para seguir llevando a cabo su función. Buscó otro lado y ya está. De alguna manera se inmortalizó eso que había muerto, pero que en realidad no, y que siguió buscando la manera de seguir estando vivo. O sea, yo lo pienso en humanos y es tipo, a mí me matan, ponen el ADN mío en un lugar y aparezco yo ahí de repente. O sea, no tan así, pero se entiende. Y en realidad no es que soy yo, es que es idéntico. Es idéntico a mí, pero no soy yo. Siento que igual tal vez esto es medio aburrido porque ahora hay un avance tremendo en estas cosas de la clonación y etcétera. Pero bueno, que sea normal no quiere decir que no sea extremadamente increíble, porque como digo en el primer capítulo que subí a este podcast, tenemos normalizadas las cosas, pero eso no quita lo impresionante que es todo. Así que vayan a escucharlo. Y bueno, no solamente es un flash esto que dije recién de la identidad, porque si a mí me pueden replicar y yo prácticamente ser todo lo mismo, estar ahí en otro lado clonado, igual no voy a ser yo, que esto tal vez tiene que ver con lo que es la identidad o no sé, pero es un tema tal vez más profundo para hablar en otro capítulo. Pero lo que es re loco es que de alguna manera aquello que le da la identidad o la forma a algo, forma porque no sé qué palabra usar, le da las propiedades o las características a algo, no muere junto con ese algo. O sea, es un nivel anterior y tipo, una molécula puede seguir viva porque aunque haya un organismo macroscópico que muera ante una cierta actividad o ante una cierta, no sé, por ejemplo, si a mí me ponen a 60 grados me muero, pero mi ADN no, entonces ese ADN sigue vivito y coleando y puede seguir haciendo lo que tiene que hacer, si encuentra la manera. Entonces, es un nivel anterior que no depende del nivel mayor. En cambio, el nivel mayor sí depende del nivel anterior. Bueno, esto es por ahí bastante intuitivo. Entonces, lo que hicieron después fue probar con distintas enzimas, que son proteínas que catalizan reacciones, que son degradadoras, que cumplen la función de degradar moléculas. Entonces, usaron enzimas de proteínas en proteínas, claramente. O sea, en realidad la enzima va o se encarga de hacer lo que tiene que hacer por sí sola. Entonces agarraron enzimas que degradaran proteínas, enzimas que degradaban lípidos, enzimas que degradaban carbohidratos, enzimas que degradaban polisacáridos, y ninguna de ellas evitaba que el ratón muriera. O sea, el ratón seguía muriendo. Haciendo todo esto que dijimos recién de mezclar las dos cepas. Pero cuando usaban nucleasas, que son enzimas que degradan ácidos nucleicos, el ratón sobrevivía. O sea, ni siquiera era necesario matar a la bacteria porque alcanzaba con degradar su información genética o la manera en la que esta información estaba organizada. Ahora, esto lo quiero separar en dos partes. Primera parte, lo que ellos estaban atacando era la función de replicación de esa información genética. Con la enzima que metieron, lo que lograron es que la molécula de ADN se degradara y no pueda cumplir más su función. Entonces, todo lo que había pasado adentro en esa sopa de bacterias patógenas y no patógenas no iba a ocurrir más. No iban a de alguna manera el ADN de las patógenas meterse en las no patógenas porque una enzima ya había degradado a ese ADN, entonces no iba a poder hacer nada. Y no habían matado a la bacteria, habían degradado su ADN. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, voy a decir una contradicción, pero ¿esto es matarla o no es matarla? Porque estás matando lo que al final le va a dar la identidad, o tal vez no la identidad, pero sí la forma o las características que eso tiene después. Y acá se abre todo un limbo de cosas y de discusiones y debates de qué carajo es la vida y qué no es la vida, que va a quedar para otro capítulo, pero que se discute con los virus, porque está aceptado en el ámbito científico que los virus no están vivos, o sea, son materia inerte. Ahora, los virus encuentran un hospedador y hacen desastres y no los podés atacar porque no los podés matar porque están muertos, entonces es como que se entra todo es raro. Así que bueno, queda como, ya empieza a ser medio filosófica la biología en un momento, y eso es lo que me encanta, porque es para donde yo lo llevo siempre. Eso va a quedar para otro capítulo, como dije. Este tema me encantó, la verdad que me flashea. Siento que esta materia va a tener un montón de estas cositas de las que yo voy a poder hablar acá en este espacio. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si están en YouTube, denle ahí un like, compartan, etcétera. En Spotify lo mismo, denle 5 estrellas, compártanlo con alguien que crean que le pueda gustar. Gracias por escuchar. No estoy subiendo muy seguido todo porque se me está complicando ahora hacer una vez por semana, por ejemplo. Pero siempre que pueda voy a subir porque esto me encanta. Déjenme ahí un comentario si les gusta que hable de estos temas,